Esta es la segunda parte de la fase ubiquémonos dentro de las claves, dentro de la serie claves para una respuesta de cambio. En esta oportunidad quiero hablarte acerca de lo que para mí es la clave inicial para poder emprender un movimiento de cambio dentro de una realidad crítica. Esta clave consiste en prestar atención. Prestar atención para poder descubrir, para poder identificar cuál es el problema y qué lo causó. De tal manera que eso nos permita emprender acciones inteligentes y efectivas. Ahora, ¿por qué es esencial esta clave de prestar atención? ¿Y por qué es la primera? Fíjate que suele ocurrir que dentro de la distracción que genera el caos y el miedo, solemos confundir las consecuencias de un problema con las causas o el origen del problema. De manera que esa interpretación errónea, sin darnos cuenta, nos coloca en una posición muy peligrosa, bajo un fenómeno muy peligroso que es de la mosca en la telaraña. ¿Y en qué consiste eso? En que nos encontramos en una situación complicada y enredada. Y a pesar de que hacemos todo el esfuerzo que creemos que debemos hacer, a pesar de que empleamos toda la energía que tenemos, no entendemos por qué mientras más hacemos, mientras más nos esforzamos por liberarnos, más nos enredamos y más grande se ve el problema. Y eso termina por dejarnos completamente agotados, inmóviles y totalmente vulnerables. Y es producto de esa distracción que produce los estados caóticos y el miedo que se genera de estar allí. Ya ocurrió una vez y existe el riesgo de que vuelva a ocurrir si no prestamos atención y aprendemos de nuestros errores. De tal manera que es importante distinguir entre las consecuencias de un problema y las causas o el origen de este problema. Y para eso yo quisiera que realizáramos el ejercicio de ir distinguiendo esto. ¿Ok? Quiero comenzar por esta pregunta. ¿Tú sabes por qué protestan los estudiantes? Supongo que lo sabes porque ellos lo han, lo han comentado, lo han hecho público muchas veces y de manera clara. Ahora, ¿tú crees que esas exigencias y esos reclamos que ellos hacen son la causa o el origen del problema? Si tu respuesta es afirmativa y tienes más de 30 años, yo tengo que necesariamente invitarte a que busques de nuevo la respuesta, pero más profundo y más atrás en el tiempo. Porque eso significa, de haber respondido afirmativamente, significa que en este momento estás confundiendo las consecuencias del problema con las causas del problema. Y eso es un riesgo muy grande, porque te encuentras en la posición ideal, la posición más conveniente para quien controla, para quien tiene el poder,
y emprende todo este sistema de manejo y de manipulación. Es perfecto que todos estemos en ese estado. Entonces, debemos salir de esa confusión. De manera que sigamos avanzando en esto hasta llegar a, esa, a ese grado de distinción, a ese grado de atención y de alerta. Fíjate, pregunto, para ti, ¿quién generó toda esta crisis económica? ¿Quién generó toda esta crisis de inseguridad, toda esta crisis de desabastecimiento, toda esta crisis de gobernabilidad? El gobierno, ¿no? Entonces, pareciera que estuviéramos dando con el origen del problema. Pareciera, ¿no? Pero no. Seguimos tratando una consecuencia más del origen del problema. Es importante entender esto. Es fundamental para lograr un proceso de cambio. Porque de lo contrario, estaremos como el perro persiguiéndonos la cola, perdiendo el tiempo, perdiendo el esfuerzo y peligrosamente acercándonos a un estado de frustración y de resignación. Y eso no es lo que perseguimos. Entonces, quiero colocarte este ejemplo. Supongamos que vas al médico porque tienes una fuerte gripe, ¿verdad? Y llegas con síntomas de dolor de cabeza, eh, complicación respiratoria y fiebre. Y resulta que dentro de tu cuadro gripal, el síntoma que más te afecta son las altas temperaturas, fiebres muy altas. De manera que el médico decide recetarte un antipirético para bajar la fiebre. Entonces, ¿qué va a suceder con ese tratamiento? ¿Cuál es el resultado? Ya lo sabemos, ¿no? La fiebre va a bajar mientras el antipirético se mantenga en acción. Pero tan pronto desaparezca la acción del medicamento, la fiebre va a volver a subir cada vez más alto y el resto de los síntomas va a continuar incrementándose, de hecho, y no vas a sanarte, no vas a superar el cuadro gripal. ¿Y eso por qué ocurre? Simple, ¿no? Porque no se ataca el origen del problema. ¿Y cuál es el origen del problema? El virus que se ha alojado en tu cuerpo. De manera que la solución pasa por atacar el virus. Y aquí me detengo a comentar sobre el virus, cómo funciona el virus. El virus se aloja, pero tú nunca llegas a detectarlo, tú no lo percibes en tu cuerpo. Tú solo detectas los síntomas que el cuerpo, ¿okay? Que el cuerpo produce producto del alojamiento de ese virus. ¿Okay? Y eso guarda una relación, este ejemplo guarda una relación con lo que estamos viviendo. Entonces, si hacemos, eh, si hacemos una comparación, si trasladamos esto a nuestra realidad social y política, entonces, a mi entender, el problema está más allá del gobierno, está detrás y debajo del gobierno, es decir, está en lo que apoya al gobierno y está en lo que se sustenta el gobierno. ¿De acuerdo? De manera que este, tenemos que, tenemos que indagar en cuáles fueron las razones que llevaron a que este sistema que se nos está imponiendo llegara a un nivel gubernamental, ¿verdad? A que quien ha insistido permanentemente, o insistía en su momento, que lo podía hacer,
llegó a ese nivel. ¿Y cuáles fueron las circunstancias que explotó para instaurar este sistema, instaurar esta doctrina dentro de nuestra sociedad? Entonces, tenemos que empezar por preguntarnos, ¿por qué nuestra sociedad vio con buenos ojos y aceptó ese acto de golpe de Estado cometido por el fundador de, de este proyecto ideológico? Vayámonos a ese momento. Recordemos que para el momento del golpe de Estado, Venezuela vivía una crisis muy intensa. Eh, una crisis que incluía eh, altos niveles de corrupción, una impunidad galopante, alta inflación, bajos salarios, e igual tema de inseguridad. Todos esos factores hacían que todos los venezolanos se sintieran ahogados, comprimidos contra una esquina, sin tiempo para pensar, sin tiempo para nada más que sobrevivir. Y eso hizo que la sociedad se paseara por la fantasía de creer que una solución militar podía llegar para ponerle control a la situación, para poner orden y entonces comenzar una nueva Venezuela mucho mejor. ¿Y esto por qué pasa? Porque la mayoría de la población esperaba una respuesta que absolutamente nadie daba, ningún político daba. Y en virtud de ese vacío de respuesta política honesta y humana a la crisis, eso le dio paso a una reacción violenta e impositiva que la mayoría de la sociedad aceptó. Eh, y eso tan solo fue el comienzo, tan solo fue la primera razón, la primera circunstancia y el primer paso, ¿ok? Que le abre el espacio a esto que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ok? Una vez que estas personas han construido esto que estamos viviendo, llegan al gobierno. Entonces, emprenden una serie de medidas que aparentan ser soluciones a todas las necesidades que el pueblo tenía y tiene todavía. Soluciones que daban la impresión de traer una buena intención, daban la impresión de ser adecuadas, pero que demostraron con el paso del tiempo de ser demagógicas. ¿Y demagógicas por qué? Porque se utilizaron como propaganda grosera, ¿ok? Para vender la imagen de este sistema socialista, humanista, que iba a salvar a todo el mundo. Cuando con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no fueron más que medidas demagógicas ineficientes y completamente desastrosas, salvo casos puntuales que se pueden rescatar y tratar de otra manera para que tengan un verdadero efecto beneficioso para el país. Ah, pero en virtud
vacío, en virtud del inmenso hueco de necesidades y de falta de respuesta que tenía la mayoría de los venezolanos, sobre todo los que vivían en condición de vulnerabilidad y aún viven en esa condición. En virtud de ese inmenso vacío, todo eso fue tomado como lo mejor que les podía pasar. Fue aceptado y fue comprado como lo mejor que podía ocurrir. Y al mismo tiempo se emprende un proceso de empoderamiento teórico de la población. ¿Okay? Y se pretende hacer ver que el gobierno se desprende de poder y lo entrega al pueblo. Eso llega a ser solo una teoría, porque juntar personas, colocarles un nombre como organización, colocarle una serie de atributos en papel, de, de, de capacidades, mm, de cualquier cantidad de recursos simplemente verbales, sin darles el debido conocimiento, la debida formación para una experticia y las herramientas, se convirtió simplemente en un show, para que la gente se sintiera atendida, respetada e involucrada dentro de la doctrina, dentro del proceso. Pero igual fue una farsa, fue algo que no llegó absolutamente a nada, salvo eh, pequeños puntos, pequeños, pequeñas pruebas que se pueden rescatar y trabajar desde una visión mucho más clara, mucho más honesta y hacerlo funcionar de verdad. Pero insisto, en consecuencia de ese inmenso descuido, ese inmenso hueco de atención que había en la sociedad, eso fue recibido como algo bueno, como algo que realmente iba a funcionar. Y así se fue explotando la esperanza de la gente en el tiempo. Y luego lo que termina de atornillar a este proyecto, a esta ideología, es esa exitosa campaña eh, en donde se infunde miedo a los sectores más vulnerables y a los sectores resentidos de nuestra sociedad, convenciéndolos de que todo aquel que no se plegara a la revolución, todo aquel que criticara la revolución, se convertía automáticamente en un enemigo. En un enemigo porque todo el que se atreviera a no plegarse eh, se suponía que era, que es un individuo con intereses mezquinos, vendido a un tal imperio y con la clara determinación que de obtener el poder le arrebataría a todos los seguidores de la doctrina todo lo que la revolución les había entregado o les entregaría en el futuro. Y eso cala dentro, dentro de una porción importante de la población y comienza a generarse esa desconfianza, ese miedo por el otro que piensa distinto a mí. De tal manera que se asegura una negación automática a cualquier otra manera de ver, a cualquier otra visión. ¿Okay? Y así se sella
esa doctrina que se pretende inculcar y que ya se logra sembrar. Entonces, eh, si lo vemos en contexto, podemos observar que ahí está en parte el, o no en parte, en esencia, el sustento de este gobierno, el sustento de este sistema. Este sistema supo capitalizar la desidia y el abandono que hubo hace mucho tiempo por la sociedad, por lo público y por las zonas más vulnerables y las personas con más resentimiento en nuestra sociedad. De manera que uno de nuestros objetivos debe estar enfocado en desmitificar ante toda esa gente que creyeron y de quienes siguen creyendo en la ideología. Necesitamos desmitificar esa falsa premisa de amenaza que supuestamente representamos todos los que no compramos la doctrina. Y también se hace necesario demostrar de una manera clara, demostrar de una manera precisa de que se puede armar, de que se puede lograr la constitución de un gobierno, de un plan, de un verdadero sistema que pueda producir respuestas efectivas de muchísima mejor calidad y de verdadero beneficio para todos los venezolanos, sobre todo para los que viven en condición de vulnerabilidad. Y debemos ser los garantes, con nuestra actitud y con nuestra disposición sincera y verdadera, a que eso se cumpla, con el gobierno que sea, con quien sea que esté ocupando esa responsabilidad. De manera que se retome esa confianza y todos esos fantasmas, todas esas leyendas utilizadas para la manipulación, sencillamente desaparezcan. De manera que mientras no reconozcamos esa ausencia que hemos tenido como ciudadanos y ese letargo con el que hemos vivido en la condición de habitantes pasivos y aislados, mientras no reconozcamos eso y no asumamos con conciencia que la solución no está en manos de un político, sino en la participación de cada uno de nosotros, comenzando por conectarnos con nuestra comunidad, conectarnos con nuestra ciudad, con quienes integran esto que llamamos sociedad con nosotros, para poder romper ese aislamiento que nos hace vulnerables a la manipulación clasista de cualquier mediocre que anhela poder o que anhela mantener el poder que ha creado. Para formar una sociedad robusta y unificada, con claridad en el modelo social que desea, con una identidad y un conocimiento del sistema de país que genere el carácter suficiente entre todos los sectores para llamar a las cosas por su nombre y ubicar cada parte en su lugar, sin confusiones, sin concesiones, sin complicidad, sin dejadez, con compromiso y conocimiento, y evitando así la posibilidad de entregarle el país, una vez más, a la inútil y peligrosa figura de un Mesías
que pueda tener en sus manos el futuro de millones de ciudadanos. Eso incluye la tuya. Mientras esas condiciones no las alcancemos, difícilmente podremos dar una respuesta de cambio, que genere una acción que produzca una realidad nueva y diferente. Si no reunimos esas condiciones, seguiremos perdiendo tiempo, perdiendo esfuerzo, quedando completamente frustrados, atrapados como la mosca en la telaraña. De manera que si coincidimos en algo con esto que te estoy exponiendo, yo te invito a participar e integrarte a este espacio que decidí llamar Ciudadanidad, con la intención de que comencemos a integrar esas visiones, comencemos a asumir esa condición de ciudadanos, de que podamos trascender esa condición nefasta de habitantes y adquirir la condición de ciudadanos y construir nosotros la realidad que queremos, que por tantos años le entregamos a otro para que asumiera esa responsabilidad. Nada más ilusorio y peligroso. Entonces, si te sientes identificado con esto, si coincidimos, aunque sean algunas cosas, yo te invito a participar en este espacio, ya que podamos analizar, evaluar, hacernos conscientes de cuál es nuestra realidad, de trabajar por cambiar eso que no nos gusta, eso que evidentemente nos hace daño, y construir propuestas, elaborar acciones concretas, efectivas, inteligentes, que nos lleven a cambiar esta realidad que tantos daños nos ha hecho. Bienvenidos todos los que decidan participar y formar parte de esto. Y comencemos.